No había oído la voz de su hija en 3 largos años. Ni una palabra, ni una risa, nada más que silencio desde el accidente. Ese sábado en el parque Maple Grove, Clare se preparó para otro día viendo a Sophie sentada tranquilamente en los columpios, con la mirada perdida y los labios cerrados. Pero entonces, un desconocido con una sudadera azul marino desgastada se acercó, se agachó frente a su pequeña y dijo algo tan suave que casi se lo llevó el viento. Sophie entreabrió los labios y una sola palabra se le escapó, rompiendo el silencio que había dominado sus vidas. ¿Qué dijo? ¿Y quién era este hombre que podía alcanzarla en segundos cuando nadie más había podido en años? Quédate hasta el final. No olvidarás lo que sucederá después. El sol del atardecer se derramaba sobre el parque Maple Grove, tiñendo el área de juegos de dorado. Las risas de los niños resonaban como campanillas de viento, persiguiéndose por los toboganes y las barras de mono. Pero al otro lado, apartada de todo, Sophie Bennett estaba sentada en un columpio verde descolorido, con sus pequeñas manos sueltas en las cadenas y los labios apretados en esa misma línea inquebrantable que habían mantenido durante 3 largos años. A su lado, en un banco de madera, desgastado por el tiempo y el clima, Clare Bennett estaba sentada con su teléfono en el regazo, sin mirarlo, en realidad. Su mirada vagaba por la animada escena, fingiendo no estar preparándose para soportar el peso de esas miradas de lástima que a veces le lanzaban sus padres. Sophie no jugaba. Sophie no hablaba. Y Claire, ella tampoco había esperado. El accidente les había quitado mucho. No la sonrisa de su hija, aunque se había desvanecido, sino su voz. En los 3 años transcurridos desde entonces, Clare había gastado todos sus ahorros en terapeutas especializados en programas con folletos brillantes y promesas vacías. Todas las citas terminaban con la misma amabilidad, con las mismas condolencias y las mismas palabras: solo tenemos que esperar. Hoy no era diferente. Otra mañana de sábado, otro silencioso carrusel de minutos que se convertían en horas. Clare se dijo a sí misma que esta salida era solo una oportunidad para que Sophie sintiera el aire, el sol, el mundo. Pero en el fondo, sabía que seguía persiguiendo algo que ya no se atrevía a nombrar. De repente, lo vio. Estaba al otro lado del parque, de unos 35 años, de esos robustos que no se forjaban. Su sudadera azul marino había tenido mejores días. Sus vaqueros estaban deshilachados en las rodillas. Empujaba a un niño de la edad de Sophie en el columpio. La risa del niño era fuerte, alegre y libre. El sonido golpeó a Clare en el pecho, un recordatorio de lo que solía resonar en su propia casa. Cuando el columpio aminoró la marcha, el hombre levantó la vista y la sorprendió observándolo. La mayoría de la gente apartaba la mirada rápidamente al notar la expresión inmutable de Sophie. Pero él no. Él les ofreció un cortés asentimiento, con una cálida sonrisa que cautivaba por su simplicidad. Luego, sin dudarlo, caminó hacia ellos, con el chico detrás. «Hola», dijo en voz baja, agachándose para que sus ojos estuvieran a la altura de los de Sophie. Su voz no transmitía rastro de lástima, solo genuina calidez. «¿Te importa si te saludamos?» Sophie no se movió. Clare sintió el instinto de intervenir, despertando la familiar necesidad de explicar para proteger a su hija de la incomodidad que tantas veces había sufrido. Pero algo en la quietud del hombre, en su negativa a apresurarse, la hizo detenerse. Extendió la mano hacia Sophie, con la palma abierta. «Soy Isen Walker», añadió con suavidad. Por un instante, Sophie se quedó mirando esa mano. Clare estaba a punto de entrar cuando, casi imperceptiblemente, Sophie levantó su pequeña mano y la colocó en la de él. La sonrisa de Isen se profundizó. Miró brevemente a Clare como si le pidiera permiso en silencio para continuar. Ella no respondió. No hacía falta, ¿sabes? Empezó a bajar la voz como si compartiera un secreto. Mi hijo me dijo que el tobogán de allá es solo para los niños más valientes. Inclinó la cabeza hacia el imponente tobogán rojo y amarillo que se alzaba como un centinela en medio del parque.
Pero le dije que conocía a Brave. Los ojos de Sophie parpadearon y sus labios se separaron ligeramente. Isen se inclinó, bajando la voz hasta casi un susurro. ¿Quieres saber cómo lo sé? Clare contuvo la respiración. Durante años, había visto a gente intentar con profesores, terapeutas, desconocidos, y había visto a Sophie alejarse de todos ellos. Pero allí estaba, inclinándose un poquito hacia adelante, con la atención fija. Isen extendió la mano y posó la yema de su dedo bajo su barbilla. Sin forzarla, solo esperando. Y entonces sucedió. Qué pequeña, tan frágil, la palabra podría haberse llevado el viento si Clare no hubiera estado conteniendo la respiración. La golpeó como un puñetazo. 3 años. 3 años de nada más que silencio. Y ahora, en medio del parque, Sophie había hablado. Isen no se inmutó. No dejó que el momento se desmoronara bajo el peso de la sorpresa. Su sonrisa fue lenta. Claro, porque los niños valientes no tienen por qué ser los más ruidosos, dijo. Simplemente hablan cuando importa. Sophie parpadeó, sopesando sus palabras. Sus manos se apretaron ligeramente sobre las cadenas del columpio. Y por primera vez en 3 años, Clare sintió algo agitarse en su pecho que no era resignación. Era lúpulo. Un momento agudo, inesperado y aterrador. No tenía ni idea de quién era ese hombre. Pero de una cosa estaba segura. Ese momento no había sido un accidente. El corazón de Claire seguía latiendo con fuerza. La única palabra que Sophie había pronunciado resonaba en sus oídos como una campana que no quería que dejara de sonar. 3 años. 3 años de silencio rotos por la paciencia de un hombre y un susurro en el viento. Isen se enderezó lentamente, con esa misma calidez constante en su expresión. No se apresuró a llenar el momento. En cambio, se agachó de nuevo, señalando el extenso arenero cerca del borde del parque. ¿Ves eso?, le preguntó a Sophie, bajando la voz con aire conspirador. La mayoría piensa que el tobogán grande es el mejor, pero hay uno más pequeño detrás del arenero. Es más rápido porque el sol lo calienta todo el día. Sophie ladeó la cabeza, con un destello de curiosidad en los ojos, una mirada que Clare no había visto en años. ¿Quieres probarlo?, preguntó Isen, dándole aún margen de maniobra. Sophie miró a Clare. Los labios de su hija temblaban como si fuera a retirarse de nuevo, pero Clare se tragó el nudo en la garganta y se obligó a asentir. Adelante, cariño. Isen no tomó la mano de Sophie. Simplemente caminó a su lado, dejándola marcar el ritmo. Su hijo, Noah, se adelantó corriendo, llamándola por encima del hombro. Vamos, te lo mostraré. Clare se quedó en el banco un momento, paralizada, viéndolos desaparecer alrededor del arenero. El sonido de una risa débil y desenfrenada llegó flotando hasta sus 2 hijos persiguiendo el sol. Le temblaban los dedos, no de frío, sino del cambio absoluto y vertiginoso en el aire. No era solo que Sophie hubiera hablado. Fue que Isen la había encontrado sin siquiera intentarlo. Sin entrenamiento, sin protocolos, sin guiones desesperados, solo conexión humana. Cuando regresaron unos minutos después, Sophie tenía las mejillas sonrojadas y Dios la ayude. Sonreía. Isen se inclinó hasta quedar a su altura. Te dijo que era más rápido. Los labios de Sophie volvieron a moverse, vacilantes, pero deliberados. Lo era. A Claire casi le fallaron las rodillas. Isen levantó la vista al oír su voz, tranquila pero segura. Tiene mucho que decir. Solo necesita que alguien se lo pregunte bien. Clare encontró su propia voz. ¿Cómo lo hiciste? Se detuvo. Este no era el lugar para preguntas demasiado importantes en ese momento. En cambio, dijo, ¿te gustaría tomar un café con nosotros? ¿Invito yo? Solo. Se le hizo un nudo en la garganta. Las palabras le temblaban en el pecho. No la he oído hablar en 3 años. Isen dudó, mirando a Noah y luego a Clare. No solemos ir a cafeterías, pero hay un pequeño restaurante en Willow Avenue.
Es tranquilo. Perfecto, dijo Clare sin dudarlo. Te seguimos. Fue entonces cuando Sophie volvió a hablar, las palabras brotando a raudales como si hubieran estado esperando todo este tiempo. ¿Puede Noah venir en nuestro coche? Isen le sonrió con dulzura. Quizás otra vez, chaval. Hoy iremos juntos. 15 minutos después, la campanilla de la puerta del restaurante Willow Avenue sonó al entrar. El aire olía a café recién hecho y a pastel caliente. La cabina de vinilo rojo, desgastada pero acogedora. Noah se sentó frente a Sophie. Para asombro de Clare, Sophie se inclinó hacia adelante, casi de inmediato, susurrando algo que hizo sonreír a Noah. La vista era tan normal, tan natural que a Clare le dolía la garganta. Isen pidió un café solo. Nada más. Clare notó sus manos llenas de cicatrices y callos, pero firmes al rodear la taza con ellas cuando llegó. Y cuando se removió en el asiento, notó una leve cojera, de esas que no se producen por una mala caída, sino por algo mucho más pesado. ¿Cómo supiste qué decirle?, preguntó en voz baja. La mirada de Isen se posó en su café. Mi hermana dejó de hablar cuando éramos niños, dijo tras una pausa. Después de que nuestro padre se fuera, todos pensaron que estaba rota. No lo estaba. Simplemente ya no confiaba en la gente. Clare tragó saliva. Y tú la hiciste hablar. Negó con la cabeza levemente. No la hice hacer nada. Solo escuché hasta que quiso responder. Sus ojos se posaron en Sophie. Los niños saben quién está a salvo. Una risita repentina estalló entre Noah y Sophie. Un sonido tan intenso que Clare lo sintió en los huesos. Quería envolverse en él y no soltarlo jamás. Entonces, cuando la camarera regresó con más café, la manga de Isen se deslizó hacia atrás. Los ojos de Clare se fijaron en una fina y descolorida banda de hospital, que aún le rodeaba la muñeca. Los bordes estaban deshilachados, la huella casi borrada. ¿Estuviste en el hospital?, preguntó con suavidad. Isen volvió a bajar la manga. Algo así, murmuró. Esperó sin decir nada. Clare lo dejó pasar por ahora, pero sus instintos le gritaban. Este hombre había entrado en el mundo de su hija y había abierto una puerta que nadie más podía encontrar. No fue un accidente que importara. Se inclinó hacia adelante, hablando en voz baja, mientras los niños estaban distraídos con una rebanada de pastel de chocolate que compartían. Isen, no me debes nada, pero pase lo que pase, siento que es importante. Sobre todo si puedes llegar a Sophie así. Durante un largo rato, no respondió. Los únicos sonidos eran los tenedores raspando los platos y el zumbido apagado del restaurante. Entonces suspiró. Salí del hospital hace un mes, dijo finalmente. Centro de rehabilitación para veteranos de Redwood. Era paramédico en Kandahar. En mi última misión, nos topamos con un artefacto explosivo improvisado. Mi pierna se llevó la peor parte. Mi mejor amigo no sobrevivió. Claire se quedó sin aliento. Lo siento mucho. Isen apretó la mandíbula. Después de eso, no pude soportar el ruido, la multitud, las sirenas, ni siquiera la televisión. Así que Noah y yo nos mudamos aquí. Empecé a hacer voluntariado en parques, ayudando a los niños a sentirse seguros de nuevo. Sus labios se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Supongo que es egoísta. También me ayuda. Clare siguió su mirada hacia Sophie, que ahora se reía del bigote de crema batida de Noah. Eso no es egoísta, dijo en voz baja. Es extraordinario. Y en ese momento, supo que no sería la última vez que sus caminos se cruzaran. El primer sonido que Clare Bennett oyó esa mañana no fue la alarma ni el zumbido del refrigerador de abajo ni el apagado ruido de los coches tras las cortinas. Era música. No una melodía completa, ni siquiera palabras, solo un suave zumbido tentativo, como la luz del sol intentando colarse por una rendija entre las persianas. Por un instante, Clare no se movió. Se incorporó lentamente,
agarrando las sábanas con las manos mientras el sonido flotaba por el pasillo. Conocía esa voz. Dios, la conocía también. Cruzó la habitación descalza, con el pecho oprimido por algo casi demasiado grande para nombrarlo. En la puerta de la habitación de Sophie, se detuvo. Allí, sentada con las piernas cruzadas en la cama, su hija cepillaba el pelo de una muñeca, tarareando una melodía que Clare no podía identificar. Las notas eran irregulares, inseguras, pero eran reales. Eran suyas. Los ojos de Clare ardían. Se quedó allí, sin atreverse a romper el hechizo, temerosa de que una sola palabra hiciera que Sophie se refugiara en el silencio. Pero Sophie levantó la vista y sonrió. «Buenos días, mamá». Las dos palabras resonaron como un terremoto en el pecho de Clare. Intentó responder, pero no le funcionaba la garganta. Solo pudo asentir con la mano, agarrando el marco de la puerta hasta que le dolieron los nudillos. A media mañana, estaban de vuelta en Maple Grove Park. El aire era fresco, el césped aún húmedo por la lluvia de la noche anterior. Sophie vio a Ethan Walker y Noah antes que Clare, dos figuras lanzándose un balón de fútbol americano abollado cerca de las mesas de picnic. Sophie no lo dudó. Corrió hacia ellos, su voz resonando con claridad por todo el parque. «Noah, tíramelo». Clare se quedó paralizada un segundo, absorbiendo el sonido. Ni un susurro, ni un tartamudeo, ni una llamada. Segura, alegre. Ethan la pilló observándola y esbozó una media sonrisa antes de lanzarle el balón a Sophie. Ella lo atrapó torpemente y se rió cuando Noah se burló de ella por su lanzamiento de novata. Clare se acercó lentamente, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo. Ethan se apoyó en la valla, mirando a los niños. «No tienes idea de lo que esto significa para mí», dijo en voz baja. La mirada de Ethan no se apartó del partido. «Creo que sí», dijo. «He visto cómo se ve cuando la luz vuelve a brillar en los ojos de alguien». Se quedaron en silencio un momento. El golpe sordo del balón y la risa del niño llenaron el espacio entre ellos. Clare respiró hondo. «Ethan, dirijo una empresa, Bennett & Baschens. Desarrollamos dispositivos de comunicación para personas con dificultades del habla. Pero últimamente», dudó, «últimamente, me he dado cuenta de que la tecnología no puede reemplazar lo que tienes». Ethan frunció el ceño ligeramente. «¿Qué?» «Tengo una forma de llegar a la gente que no se puede enseñar». Ella dijo, «Quiero contratarte no como un caso de caridad, sino como alguien que pueda capacitar a nuestro equipo para que comprenda el lado humano de lo que hacemos». Su expresión se tornó cautelosa. «Tú pondrías tu nombre en alguien como yo. Yo pondría mi empresa en alguien como tú», dijo Clare sin dudarlo. Él apartó la mirada, apretando la mandíbula. «La mayoría de la gente no ve más allá de las deficiencias o las lagunas en mi currículum. Entonces no son las personas adecuadas», dijo ella. Simplemente. La observó durante un largo rato, buscando la trampa. «¿Por qué yo?» «Porque hiciste en 5 minutos lo que nadie más pudo hacer en 3 años», dijo. «Le devolviste la voz a mi hija». Noah llegó corriendo y se le sonrojaron las mejillas. Sophie estaba justo detrás de él. «Papá, ¿viste esa trampa?» Ethan le revolvió el pelo a su hijo. «Yo la vi». Sophie se giró hacia Clare, con el rostro radiante. «¿Puede Noah venir al parque con nosotros mañana también?» «Ya veremos», dijo Ethan antes de que Clare pudiera responder. Pero su mirada se suavizó al mirarla. Ella pudo sentir esa misma corriente subyacente que había notado en el restaurante. Una parte de él quería dar un paso al frente, y otra parte se contenía. La siguiente semana pasó más rápido de lo que Clare esperaba. Ethan aceptó reunirse con su equipo en Bennett & Baschens, aunque él insistió en llamarse orador invitado en lugar de empleado. Su primera sesión fue sencilla, sin diapositivas ni jerga técnica. Simplemente contó historias sobre los chicos que había conocido haciendo voluntariado,
sobre cómo escuchar importaba más que solucionar problemas. Su personal se inclinó hacia adelante en sus sillas, atento a cada palabra. Clare se dio cuenta de que no era la única que lo sentía. Esa atracción silenciosa e inquebrantable que él tenía. Después de la reunión, lo sorprendió en el pasillo. «Perteneces aquí, Isen», dijo ella. «No solo como visitante». Él sonrió levemente. «Ya veremos». Un viernes por la noche, mientras el sol se ponía sobre el parque Maple Grove, Clare se encontró observando a Sophie y Noah construir un elaborado castillo en el arenero. Su risa resonó por el césped como una canción. Isen se acercó a ella. «¿Sabes?», dijo en voz baja. «Creo que Sophie no es la única que ha recuperado la voz». Clare se volvió hacia él. «¿Qué quieres decir?». Dudó un momento y luego sonrió. «Has estado diferente desde aquel día en el parque. Más tranquilo». Ella no respondió, pero sabía que tenía razón. Durante años, había estado viviendo en modo supervivencia, gestionando, arreglando, soportando. Ahora volvía a vivir. Un mes después, Isen aceptó el trabajo oficialmente. Su primer sueldo llegó con un modesto número en la esquina, pero sonrió como si fuera un billete de lotería premiado. «La primera ronda de café está lista». «Dígame», dijo. Clare rió con una risa espontánea y plena que no se había oído en años. Mientras caminaban de vuelta hacia los niños, Isen la miró de reojo. «¿Sabes? Ese día que me acerqué a Sophie, casi no lo hice. Tenía miedo de empeorarlo», admitió. «Pero algo me decía que lo intentara». Clare sonrió suavemente. «Me alegra que me escuches». Y cuando la voz de Sophie volvió a sonar, clara, brillante, imparable, Clare se dio cuenta de algo que le llenó el corazón de una inmensa plenitud. No solo había recuperado a su hija. Había encontrado a alguien que entendía exactamente lo que significaba perderlo todo y luchar por ello de todos modos. La semana después de que Isen Walker firmara su contrato en Benetti Nevaschens, la vida adquirió un ritmo que se sentía diferente. No el viejo ritmo en el que Clare había vivido durante años. El lleno de citas médicas, silencios incómodos y el zumbido silencioso de soledad, pero algo más ligero, algo más cálido. Cada mañana, Sophie se despertaba con la misma petición. «¿Podemos ir al parque Maple Grove hoy?». Y la mayoría de las veces, Clare decía que sí. Ya no se trataba solo del parque infantil. Se trataba de cómo Sophie se iluminaba al ver a Noah. La forma en que charlaba sobre el tobogán secreto o el partido de fútbol que habían planeado. Un sábado fresco, Clare estaba junto a la valla del parque mientras Sophie y Noah corrían por el césped. La risa de su hija se alzaba por encima del susurro de las hojas, brillante, imparable. El sonido de una niña a la que se le había devuelto algo invaluable. Isen se acercó a ella con un café en cada mano. «2 con leche y una de azúcar», dijo, alcanzándole una taza. «Parece que lo necesitabas». Clare lo tomó con una sonrisa. «Sí. Gracias». Observaron a los niños por un momento en un cómodo silencio. Sophie y Noah habían montado una carrera de obstáculos improvisada con conos y cuerdas para saltar, gritándose ánimos entre carcajadas. «¿Sabes?», dijo Isen en voz baja. «Cuando te conocí, pensé que Sophie podría tolerarme. No me esperaba esto». Clare siguió su mirada. Sophie se partía de risa por algo que Noah había dicho, y luego se enderezó para gritarle alto y claro sin dudarlo. «Yo tampoco», admitió. «Durante 3 años, pensé que así iba a ser. Y. Luego tú». Se le quebró la voz y negó con la cabeza. «Ni siquiera sé cómo expresarlo con palabras». «No tienes que hacerlo», dijo Isen. De vuelta en la oficina, Isen se estaba convirtiendo rápidamente en un punto de apoyo silencioso para su equipo. No actuaba como si perteneciera a una sala de juntas, pero de alguna manera la gente lo escuchaba a él más que a cualquier otra persona. Durante una sesión de capacitación, demostró una técnica que llamó escuchar con los ojos.
Hizo que uno de los ingenieros se sentara en silencio mientras Isen mantenía el contacto visual y simplemente esperaba. En cuestión de segundos, el ingeniero comenzó a hablar primero con vacilación, luego con creciente soltura. Así es como funciona, dijo Isen al grupo. Le haces espacio a alguien y lo llenará cuando esté listo. Clare estaba de pie al fondo de la sala observando las caras de su personal. Nunca los había visto tan concentrados. En ese momento, supo sin lugar a dudas que había tomado la decisión correcta. Traer a Isen, pero no todos lo vieron así. Una tarde, escuchó a dos miembros de la junta directiva en el pasillo. Un caso de rehabilitación para veteranos sin experiencia corporativa. ¿Qué estaba pensando Clare? Estaba dejando que sus emociones manejaran la empresa. Esto no es una organización benéfica. Las palabras le dolieron, pero Clare siguió caminando con la mandíbula apretada. Sabía lo que hacía. Había visto lo que Isen podía hacer, lo que ya había hecho por Sophie. Más tarde esa noche, se lo contó a Isen. Él se encogió de hombros. No se equivocan. No tengo los antecedentes, pero si estás dispuesto a asumir el golpe por mí, haré todo lo posible para demostrarles que se equivocan. Ya lo has hecho, dijo. Esa noche, después de cenar, Sophie entró en la sala con uno de los viejos cuadernos de Clare. ¿Qué es esto?, preguntó. Clare miró la portada. Ahí es donde solía anotar todas las preguntas que quería preguntarte cuando estabas lista para hablar de nuevo. Sophie se sentó a su lado. ¿Puedo leerlas? Por supuesto. Hojeó las páginas lentamente, frunciendo el ceño al principio, luego suavemente. Al llegar a la última página, levantó la vista. Creo que ya puedo responder algunas. Los dos estuvieron sentados en el sofá durante más de una hora. Sophie respondía preguntas de años atrás sobre su color favorito, los sueños que había tenido, las cosas que recordaba de antes. Clare absorbió cada palabra, grabándolas en su memoria. El fin de semana siguiente, Clare llevó a Isen y Noah a su cabaña junto al lago, a poca distancia en coche del pueblo. El aire olía a pino y humo de leña, y el agua brillaba bajo el sol del atardecer. Hicieron una fogata, asaron malvaviscos y vieron a los niños correr por la orilla. Sus voces se oían en el agua quieta. Isen se recostó en su silla. Este es el silencio que he estado buscando, dijo. Clare lo miró. Te lo mereces, sonrió levemente. Tú también. Por un momento, el mundo se quedó suspendido. Sin plazos, sin citas de terapia, sin susurros en los pasillos, solo el crepitar constante del fuego, la risa de sus hijos y la comprensión compartida de que estaban construyendo algo frágil pero real. Esa noche, mientras Clare arropaba a Sophie en la cama del pequeño altillo de la cabaña, su hija preguntó, ¿Isen se quedará para siempre? Clare dudó, no lo sé, cariño, pero espero que se quede mucho tiempo. Sophie asintió como si fuera suficiente y luego susurró, me hace sentir segura. Clare la besó en la frente. Yo también. A la mañana siguiente, Clare encontró a Isen de pie en el porche con una taza de café, viendo cómo la niebla se disipaba del lago. ¿Alguna vez piensas en volver?, preguntó en voz baja. No se volvió. ¿A qué? ¿Al ejército? A tu antigua vida, negó con la cabeza. No estoy seguro de que quede algo a lo que volver, pero aquí. La miró. Entonces, aquí se siente como el primer lugar que ha tenido sentido en mucho tiempo. Ella sostuvo su mirada y por primera vez se dio cuenta de que no solo le estaba agradecida, sino que tenía miedo de perderlo. La oferta llevaba semanas sobre la mesa, pero ahora, bajo la suave luz otoñal de Maple Grove Park, Isen Walker finalmente pronunció las palabras que Clare había estado esperando. Acepto el trabajo, le dijo, con una tranquila seguridad en su tono. Clare sonrió, no con la cortesía que solía usar en las salas de juntas, sino con una sonrisa realmente cálida y espontánea. Bien, porque no puedo imaginar hacer esto sin ti. Estaban uno al lado del otro, con las tazas de café en la mano,
calentándose las manos mientras Sophie y Noah se perseguían en los columpios, sus risas resonando como música en el aire fresco. La mirada de Isen se detuvo en los niños antes de volver a hablar. ¿Sabes? Sophie no es la única que ha encontrado su voz. Clare lo miró con el ceño fruncido. ¿Qué quieres decir? Esbozó una leve sonrisa, casi tímida. Pasé muchos años pensando que mi vida se trataba solo de sobrevivir el día, manteniendo la cabeza gacha. Pero desde que te conocí, desde que conocí a Sophie, siento que he recordado cómo vivir, cómo expresarme, cómo volver a desear cosas. Las palabras calaron hondo, despertando algo que Clare no se había permitido sentir en años. Volvió a mirar a los niños. Noah, que intentaba ayudar a Sophie cuando ella tropezó, sonriéndole como si le hubiera dado el mundo. En ese momento, Clare comprendió que no se trataba solo de la recuperación de su hija. Se trataba de la suya propia. Durante mucho tiempo, ella también había sobrevivido en silencio, solo que de una manera diferente. Enfrascada en el trabajo, escondiéndose tras el control, convenciéndose de que no necesitaba a nadie. Pero allí estaba Isen, demostrando que esa conexión podía ser el puente para ambos y salir de la soledad. El sol de la tarde descendía, tiñendo el parque de un tono ámbar. Los niños corrían con las mejillas sonrojadas y sin aliento. ¿Podemos hacer un picnic aquí el próximo fin de semana?, preguntó Sophie con los ojos brillantes. Isen rió entre dientes. Creo que se puede arreglar. Noah se volvió hacia Clare. ¿Puedes traer esas galletas de la última vez? ¿Las de chocolate? Ella rió. Lo doy por hecho. Los cuatro se sentaron juntos en el banco. La cómoda sensación entre ellos se instaló como si llevaran años haciéndolo. Clare se sorprendió imaginando más cenas compartidas, cumpleaños, tal vez incluso vacaciones. La idea no la asustó. Se sentía bien. Mientras recogían sus cosas para irse, Sophie le dio la mano a Isen. Él la miró, con una expresión más suave. «Tienes una voz increíble, niña», dijo. Sophie sonrió. Supongo que solo necesitaba que la gente adecuada me escuchara. Clare sintió un nudo en la garganta, porque esa era la verdad para todos. Caminaron hacia el estacionamiento mientras el cielo se teñía de rosa. Y por primera vez en años, Clare no solo sentía esperanza, sino certeza. Segura de que, pasara lo que pasara, no lo afrontarían solos. Dos familias, antes desconocidas, ahora unidas por la risa, la confianza y las voces que se habían ayudado a encontrar. Fue, en todos los sentidos, un nuevo comienzo. Si esta historia te conmovió, comenta el número 100 abajo para que sepamos que llegaste al final. ¿Desde dónde la ves? Compártela con nosotros. Y no olvides darle me gusta a este video. Compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte el próximo eArtWave.